Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de passarinho. Eu vou nos beijos de beija-flor. Muy buenas tardes, amigos. Hoy es 30 de mayo del año 2016. Como todos los lunes de 19 a 20, los vamos a acompañar con esto que se denomina Actualidad y Mercosur. Ustedes están acostumbrados, por supuesto, a que habitualmente este programa lo hagamos en conjunto. Gustavo Segré, la mayoría de las veces desde San Pablos, y yo acompañándolos desde estudios centrales o desde donde me encuentre. Pero habitualmente estamos los dos. Hoy, exactamente a esta hora, Gustavo va a estar empezando un seminario, una charla, dentro de un ciclo de conferencias que organiza el Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, que se denomina Política Regional, Procesos de Corrupción en Latinoamérica, justamente en el día de hoy, bueno, donde va a estar Juliana Santillán, Álvaro de la Madrid y Gustavo Segré. Así que en estos momentos, si quienes anden cerca de Paseo Colón 669, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo, pueden asistir a este interesantísimo seminario, conferencia, como ustedes quieran llamarlo. Es por eso que esta tarde los voy a acompañar yo solamente. Lo vamos a extrañar, por supuesto, a Gustavo, lo que no quiere decir que no vayamos a tocar la temática de Brasil y de Argentina. En función de lo que le comentábamos, empezar, bueno, comentando cómo han cerrado los mercados a nivel local. Y ustedes sabrán que cada vez que en los Estados Unidos es feriado, hoy es el día del veterano de guerra allí en Estados Unidos, hay feriado. Cada día que hay feriado en Estados Unidos no hay ronda, o se mueve la ronda de ventas de dólar muy por debajo de los niveles habituales. Sin embargo, en esta rueda de escasos negocios ha habido una muy leve suba del dólar mayorista. O sea que ha comenzado la semana con una recuperación de su cotización en el segmento mayorista, que lo llevó a cerrar en 13.89, 13.99, todavía por debajo del piso de 14, pero 7 centavos más arriba que el final del viernes pasado. Aquí tenemos que decir que, como es habitual, yo lo estaba diciendo antes, en cada feriado la actividad local se reduce a niveles mínimos y se focaliza en efectivizar operaciones que van a ser liquidadas a partir de mañana, cuando se normalice la operatoria habitual. Así que esto es claramente indicativo. En este contexto, la suba registrada de hoy pierde en todo caso significación y posterga para mañana un análisis más concreto sobre la evolución del tipo de cambio, con cierta expectativa de ajuste por el efecto de las compensaciones y el cierre del mes que termina este martes. O sea, ustedes saben que los últimos días de cada mes es el cierre de muchas operaciones y por lo tanto allí se marca la tendencia que seguramente en el día de mañana es muy posible que vaya en la línea de lo anunciado hoy. Los números: la transferencia, como decíamos, 13.89, 13.99, el billete 13.80, 14.20, el precio de referencia del Banco Central 13.96, y los ROFEX, que es lo importante, siempre decimos, porque tiene que ver con futuro, a mayo, fíjense, lo daban cerrando en 14.02. Iba a andar por ahí. Yo no sé si va a llegar, pero bueno, es posible que ande por ahí. Junio terminaría en 14.35, julio en 14.72 y agosto 14.99. Así que extiende un mes más el trimestre, que ahora es cuatrimestre, en 14. Ya en septiembre, octubre y noviembre los da en 15.34, 15.65 y 15.96 respectivamente, y no se juega a diciembre, que es cuando nosotros decíamos que seguramente iba a poder llegar a los 16.
digamos, esto es lo que tiene que ver con los mercados. Ustedes saben, las noticias calientes del día de hoy están vinculadas con una decisión del presidente de la Nación de anunciar que los millones de dólares que tiene en las Bahamas ha resuelto y ha notificado en el día de hoy traerlos al país. No es un hecho menor, parece importante. Hay quienes dicen que tiene que ver con una suerte de reclamo muy explícito que habría hecho una aliada, o sea, Lilita Carrió, y que para marcar una tendencia de lo que se espera que vaya ocurriendo, el presidente asume un gesto en carácter, o llamémosle, de ejemplo, es decir, muchachos, si yo la traigo, los que la tienen afuera tráiganla. Esto, a ver, me parece que amerita un análisis, particularmente a partir del espectáculo dado el mes que ha terminado en relación a la ley de empleo, ¿no es cierto? Algunos dicen del cepo al empleo, otros dicen de el cepo a los despidos, depende de donde se ubique uno parado, y que esperamos que lógicamente no vuelva a ocurrir una situación en la cual, bueno, hay, como decimos en el barrio, una franela tan larga para luego terminar en veto, ¿no? Entonces esperemos que esto sea una excepción, no sea la regla, y por lo tanto, si vinculando este hecho con la preocupación que todos dicen tener de la necesidad de generar empleo genuino, este empleo genuino obviamente tiene que venir de la mano de dos, yo diría, situaciones. Por un lado, la mejora, la reactivación, el subir los niveles de actividad que hagan que él sea revitalizado. Y la segunda, las inversiones. Ustedes saben que durante muchos años, yo diría prácticamente los últimos 5 por lo menos, la inversión privada estuvo ausente en la Argentina y la única inversión que hubo es la inversión del Estado. Ahora, si estamos planteando que se necesitan inversiones, para que vengan inversiones es necesario generar gobernabilidad. Lo primero que van a decir los inversores externos es, si es que no están pensando exclusivamente en las tasas y en la especulación, es, muchachos, si los argentinos no las traen, por algún motivo que de mayor conocimiento que el nuestro, entonces nosotros no se nos generan las condiciones de confianza para traerla. Entonces, esto del blanqueo tiene un costado importante para ayudar a generar las señales que permitan pensar en una ola de inversiones genuinas. O sea, si hay una buena respuesta de los argentinos, que aproximadamente se dice tienen 440.000 millones de dólares fuera del país. No sé si han escuchado la cifra. Es una cifra importante. Son algunos PBI que hay en danza. Si alguna porción importante de esta cifra volviera al país de la mano de los argentinos, esto seguramente tendría un efecto sobre las inversiones de no argentinos muy importante. Entonces, esta señal debe ser dada. Este paso que da el presidente va en esa dirección seguramente, o tiene la intención de que vaya en esa dirección seguramente, pero acá habría que completarlo, y esto sería importante que tomaran nota, particularmente quienes dicen que son los que más se oponen a un acuerdo político, económico y social, ¿no es cierto?, que son el jefe de gabinete Marcos Peña y el asesor Durán Barba, de que justamente la gobernabilidad y el planteo de un acuerdo político, económico y social al que, según los medios, ellos serían los principales opositores, debiera hacer reflexionar que tras ese acuerdo está la búsqueda de gobernabilidad. Y la búsqueda de gobernabilidad hoy, en términos constantes y sonantes, tiene que ver con las inversiones. Insisto, nadie va a venir a un país donde el espectáculo dado el último mes, que termina encima en un veto, sea
el que prime, ¿no es cierto?, en la opinión sobre lo que está pasando en nuestra querida Argentina. Entonces, nos parece importante que se tomen los recaudos para que esto no vuelva a ocurrir, y la única manera de que no vuelva a ocurrir es que se generen consensos mayoritarios a nivel parlamento que nos permitan pensar en el largo plazo, porque ninguna inversión viene, salvo que sea especulativa, para el corto. Las inversiones vienen pensando en el largo, y pensando en el largo, la generación de gobernabilidad hoy en la Argentina tiene nombre y apellido, y es un acuerdo político, económico y social como el que nosotros venimos reclamando en todos y cada uno de los micrófonos que nos ponen adelante. Entonces, parecería importante esto que estamos comentando, este gesto presidencial de buscar dar una señal de que al traerla los argentinos estamos confiando en que realmente los horizontes en el mediano y el largo van a ser de una cierta previsibilidad, y por otro lado, dar la señal política de que realmente, llámenlo acuerdo del bicentenario, llámenlo acuerdo político, económico y social, llámenlo como quieran, pero tenemos que ir a la construcción de mayorías parlamentarias que transmitan que la gobernabilidad es posible en el país, y que espectáculos como el que hemos tenido el mes que ha finalizado, ¿no es cierto?, con la ley, ¿no es cierto?, por los despidos, no va a volver a ocurrirse. Me parece necesario e inevitable unir una señal con la otra, y sobre todo hacerle ver a los que desde la política no entienden todavía que cada uno de sus gestos hoy puede cuantificarse en efectos económicos. La economía real padece de ciertas chambonadas, para calificarlas suavemente, que protagoniza la política. Insisto, esto se paga en inversiones, y las inversiones se pagan en puestos de trabajo. Vamos seguramente en el próximo capítulo a tocar el tema de la semana, el tema que tiene costados, yo diría que tienen que ver con la ética, pero también costados que tienen que ver con la economía, que es este proyecto de ley que en el día de mañana va a ser enviado al Parlamento por parte del Ejecutivo, que unifica la problemática de las jubilaciones, en la problemática de nuestros jubilados pendiente, con la problemática de un blanqueo. Vamos al primer intervalo y volvemos inmediatamente. Volvemos con Actualidad y Mercosur, y habíamos adelantado recién, antes del intervalo musical, que nos interesaba entrar precisamente en algo caliente. Tenemos en claro que hay la novedad, lo que está generando, diríamos, mayor preocupación en estos momentos, está vinculado obviamente con algo que veníamos reclamando, ¿no es cierto?, que era el aumento de los jubilados por un lado, pero esencialmente el poder reparar la situación que inclusive había sido eje de la campaña electoral, no solo de Cambiemos, sino también de el Frente para la Victoria, ¿no es cierto?, y del propio Frente Renovador, que era saldar la deuda que había con los jubilados, la mayoría de los cuales, cuando hablamos de saldar deuda, no solo es actualización, sino además los juicios que había en términos de retroactividad, hecho que pasó a ser una situación irreversible e inevitable, yo agregaría, a partir de los últimos dictados de la Corte al respecto. Por lo tanto, acá el tema era ver no si se cumplía o no se cumplía, no si se pagaba o no se pagaban los juicios, sino cómo se pagaba. Y se ha elegido un camino que, de alguna manera, es controversial. Todo blanqueo es controversial, digámoslo con todas las letras. Todo blanqueo, ¿por qué? Porque tiene en el fondo un dejo de injusticia. Es decir, se está premiando a los que no cumplieron la ley en detrimento, de alguna manera, de los giles que iban cumpliéndola cotidianamente. Pero han buscado un mecanismo muy creativo para que precisamente esto, por lo menos a diferencia de blanqueos anteriores, sea morigerado. ¿Cuál es? Y que va a haber un premio para aquellos que vinieron cumpliendo regularmente, premio lógicamente a futuro, ¿no es cierto?, a pagos, a cuenta de pagos futuros, y que va a haber un costo para los que blanqueen. Es decir, no es
a diferencia del último blanqueo, por ejemplo, ustedes recordarán de los sedines, donde era, la traes gratuitamente, no te sale ningún costo. Aquí va a haber una escala de costos que va a haber que pagar aproximadamente un 10%, ¿no es cierto? Esta es la cifra que se cree que la mayoría de los depósitos que están afuera van a terminar abonando, y por lo tanto hay un ingreso que por supuesto no es lo mismo que si uno lo hubiera ido pagando mes a mes cotidianamente, pero que por lo menos no es gratuito. Entonces está ahí, esto no invalida los cuestionamientos morales o éticos que hay al respecto, pero genera una diferencia que paliativa, como también es una diferencia paliativa el hecho de que la mayoría de lo que esté planteado para el blanqueo tenga ya un destino específico, cual es saldar la deuda a los jubilados. Si usted habla hoy con cualquier jubilado, lo digo por mi madre y por tantos jubilados que uno conoce, le dice: muchachos, no discutan más si está bien, malo el blanqueo, a nosotros páguennos, y páguennos lo antes posible, porque ninguno de ellos sabe cuál es el horizonte de vida que le queda por delante, ¿no es cierto? ¿Y cuántos jubilados conocemos, aún aquellos que han ganado juicios, que se fueron sin siquiera haber cobrado una vez como les correspondía y como habían aportado para así hacerlo? Entonces, si uno recoge el sentir generalizado de todos los amigos de la tercera edad, lógicamente no tendría que haber dudas. Ahora, si se asocia y se analiza el tema de lo del blanqueo, va a encontrar uno diversas voces. Hay quien dice: se tendría que hacer el pago a los jubilados igualmente a través del fondo, ¿no es cierto?, que hay, pero sin mezclarlo con el tema del blanqueo. O, ¿por qué no tocamos las dos cosas por separado? Y entonces seguramente, bueno, me parece que en aras de, diríamos, generar una sensación de tranquilidad lo antes posible al tema de los jubilados, que por supuesto ahora además están ilusionados y ansiosos, yo creo que esa es una presión política muy fuerte para que la mayoría de los bloques, con más o menos coincidencia, con más o menos disidencia, finalmente aprueben la norma. Los tiempos serían: el día martes entra Congreso, habría tratamiento en comisiones hasta el jueves, y es posible que el propio día jueves o sea tocado en comisiones y ya haber un dictamen, o algunos dicen, si los niveles de acuerdo fueran acelerados como se espera, pudiera tocarse en recinto lo antes posible. Yo creo que el cronograma va a dar para que obviamente en el curso de esta semana solamente tenga dictamen de comisión, pero todo está abierto, hay que ver la dinámica, cómo termina resultando, y por supuesto aquí ha jugado también un rol interesante en lo político, y yo digo que ha generado muchas controversias, que es cuál ha sido el rol de las gremiales empresarias, de las gremiales de trabajadores, ante el veto. Es decir, ustedes recordarán aquel masivo acto, casas más, casas menos, como diríamos en Santiago, 300.000 personas en la calle. Habrán escuchado algunas frases allí muy contundentes: si hay veto, hay paro. Bueno, la realidad está diciendo que hubo veto y no va a haber paro, o mejor dicho, va a haber paro parcial. ¿Quiénes eran los elementos convocantes? 3 CGT, 2 CTA. Aparentemente solamente las 2 CTA, y algunos dicen que algunas de esas CTA inclusive no serían de manera total, serían las que estarían planteando el tema del paro. De hecho, ustedes saben, el otro fin de semana hubo una reunión en Mar del Plata, donde estuvieron las 5 gremiales de trabajadores, y se pensaba que podía allí salir algún punto de acuerdo. Finalmente no ha habido acuerdo hasta el presente, hay pases de facturas, y algunas gremiales están atravesando crisis muy grandes. La mayoría de los sectores que integran la CTA de Micheli se han puesto a cuestionar precisamente su conducción,
justo en estos momentos, ¿no es cierto? Obviamente los sectores más de izquierda, que tienen menos peso dentro del gremialismo argentino, están reclamando de manera y a los gritos. Ayer me tocó compartir alguna mesa pública con gente del MST, o gente del Nuevo Más, o gente del PO, ¿no es cierto? Y todos los sectores, estos sectores, diríamos, que controlan algunas gremiales, algunas comisiones internas en algunos sindicatos, lógicamente están furiosos con las cúpulas a las que dicen y acusan de ser funcionales al gobierno. Esto, digámoslo con todas las letras, esto es lo que se ha visto públicamente en estos días. Entonces, esta señal de reacción, yo diría, medida, ante y no la anunciada, ante el veto ocurrido, me parece que también condiciona particularmente este debate. ¿Por qué? Porque las CGTs, las gremiales, no pueden aparecer hoy poniendo algún tipo de traba a los jubilados ni a los futuros jubilados que hoy son sus afiliados. Entonces, los afiliados de hoy, que van a ser los jubilados de mañana, quiere que el tema de las deudas con los jubilados se normalice y sean saldadas. Entonces, hay una, diríamos, sensación de que nada debiera impedir que la norma tal cual está planteada pueda llegar con modificaciones, seguramente, con mejoras, con correcciones, con algún tipo de concesiones, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, puedan llevar a una norma que ojalá sea lo mejor posible, lo más prolija posible, lo más efectiva posible, y que agilice, ¿no es cierto?, poder saldar con los jubilados esta deuda, yo diría, ancestral prácticamente que hay. Entonces, si bien no se va a poder reparar situaciones de injusticia de manera retroactiva, me refiero a los que ya hoy no están, ¿no es cierto?, y no van a poder recuperar, ¿no es cierto?, aquello que perdieron precisamente porque una situación como esta no llegó en tiempo y forma, pero que quienes hoy están y están apurando una definición, por lo menos tengan la satisfacción de que esto se resuelve en el más corto plazo posible. Nos parece que lógicamente hoy el pensar en otro mecanismo que pudiese llegar a permitir que esta deuda fuera saldada, que no fuera de la mano de una situación como la que se está planteando en paralelo, es decir, un blanqueo de esta envergadura. A ver, porque empecemos a cuantificar. ¿Qué se espera para este blanqueo? Lógicamente va a ser el blanqueo sin duda más exitoso en mucho tiempo. Lo estoy diciendo desde ya, no por la virtuosidad que tenga, porque se supone que un blanqueo más barato como era el anterior tendría que haber funcionado mejor que este, ni porque haya mayor confiabilidad en este gobierno, no señores. El capital es, diríamos, muy frío en esto, es por miedo. ¿Por miedo a qué? A que, muchachos, a partir del 1 de enero del año que viene existe transparencia en el conocimiento de todos los mercados, particularmente de los mercados financieros, y se acaban décadas y décadas de posibilidad de tener de manera no declarada dinero fuera del país. De hecho, es tan fuerte los cambios que se están dando a nivel internacional, es tan fuerte los pasos que se están dando para evitar precisamente que este tipo de situaciones continúe, que diríamos, el propio gobierno en la normativa está diciendo que no es necesario que la gente la traiga, basta con que la blanquee. ¿Se entiende? En la sensación y en la confianza de que el hecho de blanquearla genera una posibilidad de que pueda ser traída en el momento que se considere conveniente, pero no obliga a traerla. El blanqueo da la posibilidad. Obviamente el deseo es que venga, es que vuelva, lo que hoy hace el presidente, ¿no es cierto?, como señal básicamente, pero la normativa
establecería que no es necesario que venga, basta con que pueda ser declarado. Y aunque permaneciera en el exterior. Yo creo, sin embargo, que el piso de retorno va a ser de unos 20.000 millones. Y creo que va a estar más cerca de 30.000. Si fuera 20.000, ya alcanzaría para resolver esta situación con los jubilados. Si fuera 30.000, obviamente estamos en un escenario importante. Y ni hablemos el escenario que se abriría en caso de que fuera más de esa cifra. Creo que objetivamente la posibilidad de traccionar inversiones que están en carpeta y que están pendientes puede llegar a ser muy grande y proporcional al mayor número que se dé, al número más grande que se dé pasando los 20. Hacemos un nuevo intervalo y ya volvemos con Brasil y su impacto. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Integración entre el puerto y la ciudad. Desarrollo del turismo. Promoción de la cultura, el arte, los deportes y la educación. Acompañamiento a los proyectos y emprendimientos impulsados por instituciones que buscan el desarrollo local y la promoción de la salud. El compromiso, el trabajo y el esfuerzo mancomunado de toda la comunidad portuaria son las claves de una estrategia de superación constante en la búsqueda del liderazgo portuario. Puerto Quequén, donde comienza el mundo. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. TC2 Mar del Plata, terminal de contenedores habilitada como depósito fiscal. Un emprendimiento privado operando con los principales armadores del mundo: Maersk, MSC, Hamburg Süd y Maruba. Contamos con importantes ventajas de carga reefer y mano de obra calificada. Ampliar y diversificar el movimiento de cargas en el puerto Mar del Plata son los vectores permanentes de nuestra terminal. TC2, terminal de contenedores de Mar del Plata al servicio del comercio exterior argentino. Escribinos oyentes@trade-radio.fm. Trade, tu otra agenda. Con la inmensa voz de el inigualable Roberto Carlos, volvemos aquí en Actualidad y Mercosur. Y estaba pensando que paradójicamente hoy que estoy solo, que no está Gustavo, el programa va a ser más mercosuriano inclusive que otras veces. Y voy al hecho directo. Hoy a las 7:29 de la mañana, como pueden chequear en mi Twitter, ponía el siguiente tweet: Ponce, optimista y preocupado. Y había un título entrecomillado que decía: Brasil, el principal desvelo de los socios del Mercosur. ¿A qué me estaba refiriendo? Si ustedes saben, Brasil, mejor dicho, Uruguay, es el principal, diríamos, tiene un diario que es el mayor allí, que se llama El País. El título del País, muy grande, era precisamente este: Brasil, el principal desvelo de los socios del Mercosur. Subtítulo o una cosa allí chiquita: caída de las exportaciones. Y la bajada, como suelen decir, en Argentina y Uruguay preocupa el freno de la actividad en el país vecino. Una bruta foto en la primera plana con camiones, ¿no es cierto? Y el título: el comercio frenado con Brasil preocupa a sectores productivos, y una bruta cola de camiones cargados, ¿no es cierto? La firma un amigo
que en otro programa de esta radio lo tuvimos el día jueves pasado, Maximiliano Montauti, y vamos a leerla porque amerita precisamente algunos de los párrafos allí, ¿no? Vinculado a esto que estamos hablando. Dice: Uruguay no consigue recuperar los niveles de exportación del pasado con Brasil y se prevé que la caída de las ventas se mantenga este año. En Argentina, el saldo comercial con el país vecino también es deficitario. En este escenario, el freno de la actividad brasilera es uno de los principales desvelos de los sectores productivos de Uruguay y de Argentina. Las exportaciones hacia Brasil cayeron en el 2015 en relación con el 2014 y para este año no se espera un repunte. Según datos de nuestros amigos, la Unión de Exportadores del Uruguay, las ventas mostraron un descenso del 30%, fíjense cómo les está pegando a los uruguayos, en la comparación interanual. En abril, respecto al mismo mes del 2015, hubo una mínima suba del 0,85, ni siquiera un punto, y en el acumulado de los primeros 4 meses del 2016, la retracción ha llegado al 22% en relación con el mismo periodo del año pasado. En este contexto, entrevistan al presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Álvaro Queijo, que dijo al país que la expectativa para el año era muy compleja. Dice textualmente el amigo Queijo: esperamos que contra el fin de año la situación mejore, que se tranquilice el tipo de cambio, que si bien reaccionó muy bien al cambio de gobierno, debería tener una mayor estabilidad. Esto es clave para que los importadores brasileros obviamente estén tranquilos al saber que no corren riesgo de devaluación, manifestó el presidente de los exportadores. Queijo estimó que la recuperación del comercio con Brasil se estaría produciendo recién el año que viene. En el otro frente, los exportadores uruguayos también esperan que las ventas hacia Argentina alcancen cifras del pasado, o sea, las que se vivían antes, luego de varios años de caída a raíz de las medidas de proteccionismo que adoptó el gobierno de Cristina Fernández. Repito, primera plana del país de Uruguay, que tiene aproximadamente un 70% de venta. Pero la recuperación del mercado brasilero es mucho más importante para los empresarios locales. Dice: no nos olvidemos que Argentina llega al 4% nada más de las exportaciones totales, cuando Brasil está superando el 15%. O sea, fíjense la diferencia de importancia que tiene Brasil frente a Uruguay en relación a Argentina. ¿Cuánto ha caído Argentina? Anteriormente Argentina superaba como destino de las exportaciones uruguayas. Es como mínimo entre 3 y 4 veces más la importancia de Brasil como receptor de exportaciones. En servicios es diferente, pero en bienes Brasil es mucho más importante, manifestó Queijo. El intercambio comercial de Argentina con Brasil no es diferente al uruguayo. Y bueno, aquí me citan, ¿no? El director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI de Argentina, Miguel Ponce, dijo en diálogo con el país que es necesario para Uruguay y Argentina que Brasil reaccione. Eso haría que volviese a moverse un poco la cosa en Argentina. Recordó que, entrecomillado me toman, la locomotora de la recuperación industrial de Argentina fue el sector automotriz y el grueso de esta industria está direccionada hacia Brasil, con terminales automotrices de un lado y del otro. Si Brasil reaccionara, por más que va a seguir en caída, pensamos nosotros, si algunos de los sectores más demandantes de la producción de ambos países pudieran activarse, estaría bueno. En caso contrario, habrá que empezar a seguir el camino de la diversificación, conseguir nuevos mercados, que no es fácil, es muy duro, dijo Ponce. Señaló que hay un déficit comercial creciente con Brasil, con impactos muy notorios en algunos sectores productivos. Y, entre comillas, ejemplificó que las terminales automotrices grandes de Córdoba no echan gente, pero reducen turnos. Ahora, en el segundo cordón de la ciudad cordobesa, el de las pymes que generan autopartes para las terminales, ahí la destrucción del empleo es impresionante y están buscando reconvertirse y promover insumos para otras industrias para no tener que cerrar las plantas. Otras de las necesidades de Uruguay, aunque en segundo plano, es que se reactiven las exportaciones hacia Argentina. Al asumir la presidencia, Mauricio Macri tomó algunas medidas con el objetivo de tener un mejor relacionamiento comercial con el resto del mundo. Una de ellas fue la de aceptar
el pedido, más que el pedido, la sanción de la Organización Mundial de Comercio de dejar sin efecto las declaraciones juradas anticipadas de importación de jai, principal traba comercial aplicada en el gobierno de Fernández, dice acá. Sobre esta reactivación comercial en Argentina, Ponce se mostró optimista en el largo plazo, aunque preocupado por el corto. Que esto era lo que yo extraje para poner en el tuit. Y digo así, entrecomillado, la política exterior que impulsa el gobierno es exitosa en términos de retorno al mundo. Si logramos que este primer semestre duro termine con un ordenamiento de la economía, me parece que un exportador uruguayo podría mirar las cosas con algún grado de optimismo, dijo Ponce. En cambio expresó que si seguimos demorando la puesta en marcha de la agenda de la competitividad, si privilegiamos las inversiones especulativas por sobre la producción, si el mercado interno es el sacrificado, seguramente un exportador de Uruguay va a padecer lo que cualquier exportador del mundo padece cuando un mercado se deprime. El ideal para Ponce sería que, entre comillas, triunfe la apuesta de las inversiones más el fortalecimiento del mercado interno, que el proceso de control inflacionario se haga de manera tal que comience a equilibrar la balanza social y por lo tanto pueda empezar a pensarse en un proceso de desarrollo a partir del ordenamiento interno y la llegada de inversiones. Por su parte, Keijo indicó que la previsión es que la reactivación comercial con Argentina se observe en el último trimestre de este año, antes que con Brasil. Hay una mirada mucho más optimista de cómo puede ser mejorar el relacionamiento de Uruguay con Argentina que lo que los propios uruguayos piensan que puede ocurrir en su relación con Brasil. Y hay un último subtítulo que dice la importancia en varios frentes. El informe elaborado por el Instituto Uruguay 21 señaló que Brasil es un socio económico muy relevante para Uruguay, al ser el destino del 18% de las exportaciones, el origen del 20% de las importaciones y representar el 12% de la inversión extranjera directa recibida en el país, o sea, en Uruguay. La compleja coyuntura política y económica que está viviendo impactará en el corto y en el mediano plazo, expresó el documento. Añadió que los analistas prevén una caída de la economía del 3.9% para este año, previendo además un crecimiento nulo para el 2017. Esto va de la mano de un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que Brasil deberá resolver en forma inmediata en cuanto se despeje la incertidumbre sobre el futuro institucional y político, indicó. Vamos al intervalo y retornamos. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Tiempo Económico, el momento preciso de la semana para analizar la actualidad del país y del mundo. Toda la información empresaria, económica, financiera y bursátil de carácter mundial, con la conducción de David Expósito. Tiempo Económico, nada mejor para decidir. Jueves a las 18 en Trade, negocios y música en el orden que vos quieras. Contactate oyentes@trade-radio.fm. Trade, estás donde elegís estar. Y con la inmortal cortina de lo que fuera aquella Doña Flor y sus dos maridos, ¿no es cierto? Chico Buarque o qué será. Chico Buarque o qué será. Volvemos a este mercosuriano programa que tenemos en el día de hoy. Ya que estamos con repercusiones de títulos, me interesa que pongamos el acento en dos que aparecieron esta mañana, que todavía, hasta hace media hora, lo estábamos comentando con algunos colegas y con algunos empresarios. El primero, por la importancia que tiene, ¿no es cierto?, quien habla. Es un reportaje que sale que le hace Silvia Neistat, nuestra amiga, a Daniel Novegil, que es el CEO de Ternium. Ternium es la principal empresa de acero del grupo Techin, ¿no es cierto? Ustedes saben, tiene plantas en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, bueno, ¿no? Y el título es muy preocupante: China y Brasil, dos vientos en contra para la Argentina. Recomiendo muy especialmente este reportaje, no solo porque lo dice
el número uno desde China en la temática del acero, sino porque la mirada, a partir precisamente de esta mirada global que tiene, ubica claramente, y yo diría emparda, dos situaciones que para nosotros son centrales. A ver, si alguien habla de los relacionamientos principales de la economía argentina, son China y son Brasil, ¿no? Queda claro, desde hace bastante tiempo ya. Si con ambos son mirados más como amenaza que como oportunidad, si estamos pagando algún tipo de precios por las características de la vinculación con ambos, digo, no es un tema menor que esto haya llegado ya a una primera plana de diarios. El segundo es un informe que tiene más que ver, otro tuit, ¿no es cierto?, que yo ponía en la mañana de hoy, que también tiene que ver con el tema de Brasil, que es que hay una nota, si no me equivoco, de Eleonora Gosman, ya me voy a acordar, desde Brasil, donde tiene un título como que Brasil está haciendo mucha fuerza para enviarnos prácticamente todo los excedentes de manera muy rápida o lo antes posible a Argentina. Y acá está. El título es: Brasilia intenta colocar sus excedentes en la Argentina, y lo publican Eleonora Gosman, y como es muy breve, sí quiero leerlo porque tiene que ver con lo que habitualmente hablamos con Gustavo en relación al impacto, ¿no es cierto?, que la crisis política de Brasil tiene en relación a la economía. Eleonora Gosman, como ustedes saben, es la corresponsal en Brasil desde hace, décadas, y una especialista más que, yo diría, en la política y en la economía, no voy a decir más en cuál. Yo la creo bastante capacitada para interpretar precisamente esto a lo que se dedica en este momento, en el tema de la vinculación económica de Brasil con Argentina. Dice Leonora: la gira de 24 horas del canciller brasileño José Serra realizó a Buenos Aires no se superó el umbral de visita de cortesía. A 12 días de asumir, el ministro buscó una imagen positiva y la consiguió si de cordialidad se trataba, un abrazo formal con el presidente Macri y una cita protocolar con Susana Malcorra. O sea, no hubo muestras de gran amistad. Pero la foto fue lograda. El diplomático aprovechó esos momentos para dejar como mensaje que para la administración interna de Michel Temer, la Argentina continúa siendo socio clave, pero también que pretende impulsar un Mercosur flexibilizado, subrayo. Esta alternativa recién se empezará a discutir dentro de 6 meses, en palabras del propio ministro, que admitió la naturaleza transitoria del actual ejecutivo brasilero. Obviamente tiene que pasar ni más ni menos que el juicio de Dilma. En una conferencia de prensa ofrecida en la embajada de su país, tal como registraron los medios de Brasil, el ministro evaluó que no hay necesidad de discutir este asunto en los próximos 180 días y que supondría un cambio dramático dentro del bloque regional. Es el tiempo que podría durar el alejamiento de Dilma Rousseff para defenderse del proceso de impeachment que le inició el Congreso el 11 de mayo. Digo, estos 180 días, ¿no es cierto? ¿Qué acordaron con Malcorra? Que la Argentina irá a visitar Brasil dentro de un mes y que Temer, el jefe del Estado provisorio, podría venir a Buenos Aires, pero sin fecha establecida. Dadas las circunstancias, hasta aquí llegan los viajes oficiales de funcionarios de Brasil. O sea, lo único que han hecho es viaje a Argentina y tal vez viceversa. No cree la propia Leonora que haya otro tipo de viajes. Temer, al hablar en el Palacio Presidencial del Planalto de Brasil, al asumir como presidente interino, había hecho una visión de que a lo mejor podía haber algún tipo de otros viajes, pero evidentemente han quedado circunscritos a la Argentina. En tanto, según los comunicados firmados por ambos países, se tomó el compromiso de reactivar los mecanismos de coordinación política, con 2 reuniones anuales comandadas por los vicecancilleres. El objetivo sería debatir acerca de defensa,
comercio, energía, ciencia e industria aeronáutica. Los medios brasileños destacan que fuera de las fotos y las sonrisas, fue muy escaso el rédito logrado por el nuevo canciller. Todo quedó en el universo de las menciones, como la necesidad de proteger fronteras o el uso de vías fluviales navegables entre ambos países. La estadía del ministro coincidió con una de las primeras crisis políticas del gobierno que lo encaramó al frente de Itamaraty. Ese mismo día, el diario Folha de São Paulo reveló conversaciones secretas entre Romero Jucá, entonces que era el ministro de Planificación, y un arrepentido que habría comandado la empresa Transpetro, o sea que es subsidiaria de Petrobras. Fue evidente en esos diálogos que el interés por desplazar a la presidenta Dilma no era solo político. Detrás de esto había una convicción de que ella ya no podía o no quería parar las investigaciones sobre las coimas en la petrolera estatal, y que la solución a ese impasse debía pasar por la política, es decir, por su apartamiento del poder. Estas averiguaciones cercan a la cúpula del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB, a la que precisamente pertenece Temer, e involucran a varios de sus ministros actuales sospechados de corrupción, en el caso Lava Jato, donde se puso en evidencia un esquema de graves desvíos de fondo de la petrolera hacia cuentas en el exterior de numerosos parlamentarios. De modo que si bien hubo clima de cordialidad, no tuvo ninguna clase de impacto para las relaciones de los gobiernos de Macri con su socio principal. La canciller Malcorra no se cansa de advertir que si a Brasil le va mal, la Argentina sufre mucho, entrecomillado está esto, porque es una frase que permanentemente repite. Pero lo cierto es que en la complicada realidad política brasilera no deja margen para las iniciativas. Es que el escenario brasilero está instalado en arenas movedizas y en su transitoriedad resulta determinante. Por eso es que en su cita con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el canciller Serra no consiguió hablar de temas candentes, como por ejemplo hubieran sido los desequilibrios en el comercio exterior entre ambos países. Mientras las exportaciones brasileras a la Argentina cayeron apenas un 4% en el primer cuatrimestre del año, las ventas argentinas a Brasil se derrumbaron un 25%, o sea, la simetría es cada vez mayor. El déficit que tenemos en el intercambio con Brasil, los argentinos, es cada vez mayor. Esto indica, ¿no es cierto?, que 25%. Otro dato es todavía mucho más concluyente y más preocupante. Los despachos de autos brasileros hacia el mercado argentino representaron en los primeros 4 meses del año una suba del 59%. Esto indica que las fábricas automotrices brasileras tratan de compensar sus tremendas pérdidas en el mercado interno mediante la colocación de enormes excedentes en el mercado argentino. El discurso de Serra apuntó a mostrar a la Argentina de hoy como el país con el cual Brasil pasó a compartir referencias semejantes para la reorganización de la política y de la economía. Entre tanto, lo que acompañó el viaje del ministro fue el cántico de brasileros y argentinos que manifestaron frente a las puertas del Palacio San Martín: Serra golpista o fuera Temer. Esto obviamente es una nota aparecida completa en Clarín que, como repito, se hace responsable y la firmó Eleonora Gozman. Nos parecía importante traerla en el día de hoy, particularmente porque estamos viendo el impacto de la crisis política en la economía y particularmente en la economía argentina, o sea, cómo la situación de Brasil impacta en la economía argentina. Anteriormente, a través de la primera plana, ustedes fíjense lo que está ocurriendo, son noticias de primera plana, noticias económicas en el continente que tienen que ver con la crisis de Brasil, pero particularmente cómo la crisis de Brasil pega sobre las economías de nuestros países. De hecho, los dos suplementos importantes de economía del fin de semana, el de Clarín y el de Nación, se dedican especialmente a analizar con varios especialistas cómo está pegando esto, qué puede esperarse, qué puede hacer Argentina al respecto, qué alternativas se plantean, como de la misma manera que ustedes habrán visto, los uruguayos colocan hoy este tema en primera plana. Ya con la boca seca de tanto hablar, toma un traguito. Diremos que vamos a tener una agenda para el lunes que viene sumamente importante.
El lunes que viene vamos a tener otra de estas transmisiones así particulares a las que tenemos acostumbrado a los sufridos oyentes de Actualidad y Mercosur. Seguramente yo voy a estar en San Salvador de Jujuy, donde vamos también por motivos, ¿no ciertos?, del comercio exterior, a estar durante el fin de semana y el mismo lunes, que es el día de actividad en San Salvador de Jujuy. Ahí ustedes saben, la problemática tiene que ver con economías regionales, muy vinculada a producciones locales. Allí es muy lindo ir a hablar de qué pasa con los papines de zona fría, qué pasa con el pelo de llama, qué pasa con las artesanías. El comercio exterior de Jujuy es uno de los comercios exteriores más diversos y más distintos al del resto del país, desde la carne de llama hasta esto que estoy hablando de la quinua, y hasta una cantidad de producciones que en el resto del país lógicamente no se dan, pero que hay que pensar de qué manera. Particularmente hay mucho de exportación de artesanías, que es un mercado altamente creciente. En el 80% de estas artesanías van a Europa, tienen alto valor agregado, son obviamente exportaciones no tradicionales, por lo tanto requieren un trabajo y un estudio muy particular. Vamos a estar allí justo a punto de tomar el avión, y Gustavo seguramente el lunes que viene estará en San Pablo, o en Brasil por lo menos. No podemos garantizar que esté en San Pablo, así que nos vamos a encontrar de una manera a lo mejor diferenciada, yo desde Jujuy y él desde Brasil, seguramente sin poder interactuar como solemos hacerlo cuando yo estoy aquí en Estudios Centrales. Nos vamos, igualmente le prometemos, como siempre, las primicias y la mejor información para que ustedes puedan tomar sus mejores resoluciones. Hasta el lunes.